buscadores, buscadoras en recuperación. Soy Paola Rivero, psicóloga clínica, especialista en adicciones, buscadora en recuperación y esposa de Rogelio. Estamos aquí en una charla más en nuestra ciudad, acá en México. Nos encanta poder platicar con ustedes, nos encanta... me está moviendo aquí mi teléfono, perdón, pero hay que acomodarlo, no se me vaya a caer. Nuestra charla del día de hoy va a ser... Hay algo que nos tiene inquietos al Rorro y a mí, que es hablar sobre la crítica. Enróscate y vámonos. Sobre la crítica. O mejor conocido como el viboreo también, ¿no? El viboreo mexicano. Estoy acomodando mi que siento que roza. Espero que no roce, que se oiga súper bien. ¿Cómo estás, Rorro? Muy bien. ¿Cómo Hola, te ha ido? Buscadoras, ¿cómo están? Muchas gracias por sus comentarios del último videito que nos aventamos. Pero si nos están oyendo en podcast, no es video. Ah, bueno, del último podcast. De nuestro último capítulo de podcast. Exacto. Bueno. Pues a criticar, que a final de cuentas es algo que no podemos negar, que a todo mundo nos gusta el chisme, ¿no? O sea, pero dentro del chisme, una cosa es platicar. ¿Te enteraste que Juanita se fue de viaje y no le avisó a su marido? O sea, una cosa es ese tipo de chisme, de platicar con alguien más los hechos sucedidos de otra persona, y otra cosa es pues hablar de la persona, ¿no? O sea, ya meternos en asuntos de es que la dejó ir a la fiesta y eso está muy mal. O sea, ya son cosas diferentes porque estamos juzgando. Quiero pensar que de eso se trata. Estamos juzgando, pero también fíjate que algo que cuando juzgamos a alguien y ese alguien no se entera, pues no es tan grave para la persona a la que estamos juzgando. Ok, no se enteró. No se enteró, cuentas, ¿no? Le importó. Quien se queda con ese venenillo, pues es la persona la que juzga, ¿no? La que hace el comentario, exacto. Pero a mí me gustaría platicar un poquito sobre en las relaciones o en cualquier tipo de relación de pareja, con hermanos, con hijos, con los padres, en tu trabajo. ¿Qué es lo que pasa cuando te dan la famosa crítica constructiva? ¿Y qué pasa con esa persona, o sea, la que la recibe y la que la da? Okay. Cuando estamos dentro de una relación, siempre recibimos de alguna manera críticas. La palabra que usan hasta empresarial es el feedback. Pero el famoso feedback tiene toda una implicación emocional para la persona que lo recibe, y también la persona que lo da se puede colocar en este papel de enjuiciar al otro, de decirle cómo quiere que el otro se comporte, cómo quiere que el otro sea, cómo no le parece que sea. Y entonces ahí se pues entonces hace... ya no es un feedback, ya es otra cosa, ¿no? Pero tú puedes decir en una relación, te lo digo por tu bien, lo hago para que crezcas. Híjole. Ok. Entonces, la persona que lo recibe lo puede recibir como otra cosa. O no está dispuesta o no está lista para recibir algo así. Todo lo que hago lo hago mal, ¿no? Esa puede ser la respuesta. Esa puede ser una respuesta, ¿no? ¿Y qué otra cosa crees que pueda pensar alguien que nada le parece? Bueno, hay un dicho muy grosero aquí en México, pero mejor no lo decimos. Pero nada le parece, ¿no? O sea, entonces, cuando tú recibes una crítica, inmediatamente te defiendes. Sí y no, depende de si tú pediste la crítica, ¿no? O sea, si tú le pediste la opinión al otro,
pues no empiezas en cuestiones defensivas. Pero si no pediste la crítica y sin embargo te la están dando, ahí sí viene un asunto de defensa, ¿no? Sí viene mi sistema de defensa, mi sistema inmunológico me dice que tengo que contestar, ¿no? Y fíjate, eso que estás diciendo de sistema de defensa es algo que estamos cableados así. O sea, nuestro cerebro está, digamos que, hecho para defendernos de la crítica. O sea, para nuestro cerebro, para nuestro sistema nervioso central, el que te critiquen siempre es pensado y evaluado como algo amenazante. Porque amenaza, generalmente, cuando alguien cercano te critica, amenaza tu identidad, quién eres. ¿Y si lo hace alguien profesional? Pero alguien profesional no te critica. Bueno, me refiero a que, por ejemplo, si estás en terapia, te van a decir de qué lado estás cojeando, ¿no? Te dicen de qué lado están cojeando y puede que también te defendas. Pero sin embargo, en una terapia, tú sabes que estás buscando la ayuda precisamente para que te digan lo que estás haciendo mal o para que te hagan reflexionar sobre lo que estás haciendo mal y tú busques soluciones. Sí. Hay una diferencia, ¿no? Hay una diferencia de quién te lo dice. Definitivamente sí. Okay. Pero también, aún en psicoterapia, el paciente puede defenderse. A lo mejor no te defiendes frente a tu terapeuta, pero te quedas con eso y empiezas a acomodarlo o cambiarlo en tu pensamiento para no aceptarlo, porque casi siempre tiene que ir va con la autoimagen, o sea, la imagen que tienes de ti mismo. Ok, pero entonces el sistema de defensa dice, me lo diga quien me lo diga, me voy a defender. Me voy a defender porque yo no estoy y cambio la información porque no quiero cambiar, porque va de acuerdo a lo que yo soy. O sea, si tú me hablas de mí, estás hablando de lo que yo... puedes hablar de algo muy profundo que yo soy. Y entonces cambiar eso... Y yo no voy a cambiar a menos que yo quiera. Ajá, y cuestionarlo implica que de entrada cualquier persona naturalmente, antes de cambiar algo, se defienda y digan, no lo voy a cambiar. Entonces porque soy yo. Entonces es una reacción natural. Ajá, es una defensa defenderme, natural del yo. El decir, pero es que lo hice por esto. Sí, o yo soy así. O yo soy así por esto. Y sí eres así y eres por esto. Y eres por eso que estás diciendo, o sea, en realidad tendrías razón en defenderte. Claro, pero además quiero pensar que no solamente hay críticas por cosas que hacemos, sino que también hay críticas por cosas que hacemos involuntariamente. Es que roncas, pues sí, tengo que ir a una clínica del sueño a que me corrijan eso, con un otorrino para que me arregle la parte respiratoria, pero de entrada no es algo voluntario, no ronco por afregarte. Y entonces estás diciendo algo muy importante que sucede en todas las relaciones cuando hay una crítica o hay una es que tú ¿por qué eres así? O tú haces esto así o no lo haces así. Y entonces ahí entramos en depende para qué te quiera decir las cosas. ¿Cuál es mi intención? Ok. ¿Cuál es la intención? Sí, claro, se ven las acciones, no se ven las intenciones. Entonces, si mi intención, y tú cuando yo te digo algo, tú sabes cuál es mi intención. Por el tono de voz, el tono de voz, la manera... Es que aquí hay un chicuelo que quiere limpiarnos el parabrisas y no estamos en ello. El tono de voz, la manera en que mi cara, mi expresión, etcétera. O sea, y también el conocimiento que tienes de la persona que tienes enfrente, pero también tu historia de vida. O sea, cómo te han dicho anteriormente cuando crecías en tu casa y todas las experiencias que has tenido cuando te dicen algo sobre ti, sobre en lo que te estás equivocando. Entonces la crítica empieza con nuestros padres. La manera de abordarla
la crítica en general, sí, empieza con nuestros papás y generalmente estamos acostumbrados a haber sido señalados cuando nos equivocábamos. O sea, se concentraban en lo que hacíamos mal. Que a final de cuentas, de eso se trata el crecimiento, de corregir las cosas que estamos haciendo mal. Pero a lo que tú te refieres ahorita es las formas. Las formas, y me refiero a la forma y a la intención que tengo de decirte algo que yo considero que en el que te estás equivocando. ¿Cuál es mi intención para decirte eso? Estoy invirtiendo estoy invirtiendo el tiempo o la intención, y es una inversión para mejorar nuestra relación o para que si es tu hijo mejore, ¿no? Porque podemos hablar también que los padres fueron nuestros principales críticos cuando éramos jóvenes y estábamos con ellos, pero también ahora actualmente los que somos padres podemos ser críticos terribles de nuestros hijos. Entonces, ¿cuál es la intención? La intención que yo tengo antes de hablar con alguien y decirle te equivocaste es que ese alguien cambie. Ok. O que mi relación con ese alguien mejore. Híjole. ¿Cómo saber? Eso te lo tienes que preguntar tú. O sea, tú te tienes que preguntar, yo voy a ir con esta persona, porque yo antes de ir con alguien a decirle, esto que pasa entre tú y yo, me molesta, me angustia, me enoja, tengo que primero verme a mí. Y tengo que entender de qué tan llena está mi tacita, ¿no? Qué tan lleno está mi vaso. Y de tolerancia. De lo que traiga yo adentro. Okay. Y porque yo voy a derramar lo que tengo adentro. Y si yo estoy llena de resentimiento, llena de enojo, llena de frustración, entonces es lo que voy a decirle al otro. Y esa va a ser mi intención. Cuando no necesariamente es por lo que el otro hizo, sino por algo que me sucedió a mí aparte. O puede ser por lo que el otro hizo, pero yo estoy tan enojada, tan frustrada, tan agraviada, que voy a ir a hablar con ese alguien y lo que voy a derramar no va a ser entendimiento ni comprensión. Lo que voy a derramar es mi enojo, mi angustia, mi miedo o lo que yo traiga dentro de mí. Entonces, para hablar con alguien sobre la relación que quiero con el otro, en realidad lo que tengo que buscar no es quererlo cambiar, ni desbordar en él o en ella mi emoción, la que traiga. Antes de hablar con una persona sobre algo que sucede entre ella y yo, necesito primero analizar qué está pasando conmigo y vaciar mi tacita o mi vaso interior en un lugar propio, adecuado, como un proceso de terapia, un grupo de 12 pasos o con otra persona. Entonces, debe de haber alguna especie de técnica o algún, llamémosle ritual previo a, como para que si voy a decirle es que no me parece esto o esto o esto, que no se convierta en un problema más grande, porque estoy en lugar de hablar sobre lo que me genera lo que hace esta persona, estoy hablando sobre lo que traigo en el vaso. Exactamente. Entonces tendría que vaciar primero mi vaso antes de decirle, pero es que siempre llegas tarde, ¿no? Entonces, pero ya con gritos y sombrerazos, cuando pues en realidad llegó tarde 2 veces, ¿no? De las 18 veces que pasé por ti, llegaste 2 veces tarde. Entonces, y ahí viene el comentario, siempre llegas tarde. Y entonces, ¿cómo? Fueron 18 veces y solo fueron 2, entonces ¿de dónde salió el siempre? ¿No? Entonces ahí es porque tengo el vaso medio lleno y estoy vaciando el vaso, pero desquitándome contigo. ¿Puede ser? Y no es desquite, sino es esto traigo yo adentro y te lo vacío. Okay. Porque no hay, o sea, no hay de otra en la vida. O sea, yo traigo las cosas dentro y eso es lo que te doy. Lo que yo traigo dentro es lo que derramo. Ya. Entonces, si en realidad lo que
generalmente se provoca cuando alguien me dice algo que hice mal, es que me provoca vergüenza y generalmente culpa. Entonces la crítica lo que generalmente provoca es vergüenza y culpa. En el otro. En el que recibe la crítica. Exacto. Entonces si yo voy enojada o voy con ganas de hacer sentir mal a esta persona, lo voy a lograr. Pero entonces no voy a llegar a ningún lado. No voy a llegar a un arreglo con la otra persona. Por eso la pregunta que te tienes que hacer es ¿qué intención quieres? Darle, voy a decir en la M muy mexicano, darle una lección al otro, o estoy enojada y quiero, ¿no?, molestarlo, quiero agredirlo, quiero hacerlo sentir mal. Esa es mi intención. Entonces no es, porque pasa mucho en codependencia y sobre todo si eres codependiente de un adicto y el adicto de ti, que cuando vas a hablar con esta persona lo que sucede es que vas con la intención de lastimarlo, de molestarlo y viceversa. Entonces por eso se vuelven las relaciones tóxicas. Y viene hoy es el hombre a la mujer, mañana es la mujer al hombre y se vuelve un círculo vicioso, ¿no? Hoy es el hombre a la mujer, o hoy es la madre al hijo y mañana el hijo a la madre. Exacto. ¿No? O en un trabajo con un jefe. Horrible, entonces, ¿no? Es la famosa dinámica tóxica. Y entonces entro yo en una compulsión, ¿no? Por quererte cambiar, porque tú seas mejor, porque no sé qué, entre comillas, porque en realidad lo único que yo estoy haciendo es derramando en ti toda mi frustración, todo mi miedo, toda la angustia, todo, y entonces no estás construyendo. De acuerdo. Entonces mi intención en realidad no es que tu relación conmigo mejore, sino mi intención es controlarte o hacerte sentir más mal, culpable, avergonzado. Claro. Entonces, antes de hablar con alguien, lo primero que necesito pensar es qué traigo adentro. Pero no sé, pero vamos, o sea, eso en un mundo ideal. Bueno. Porque también tomemos en cuenta el dato, ¿no? Tengo el vaso lleno. No ¿sí? vas y hablas con nadie. Hasta que no vacíes tu vaso. Exacto. Lo que normalmente hacemos es que traigo el vaso medio lleno y con cualquier chispita se prende lo que trae, ¿no? Y entonces lo que hacemos es ahora, ya tiraste el café, y empieza la guerra por el café. Cuando en realidad tenía que haberse evitado por vaciando el vaso y el café, y si se hubiera quedado el café, no pasaba nada. Pero el vaso estaba lleno y lo último en lo que pensamos es, voy a vaciar el vaso o voy a vaciar el vaso para siempre estar tranquilo. Que más bien tendría que ser algo así, ¿no? Y lo que pasa es que si hablamos de recuperación o de procesos de crecimiento y de sanar, eso es lo que queremos buscar. O sea, yo quiero tener una relación contigo. Y si yo quiero tener una relación contigo, tengo que aprender antes de hablar contigo y de lo frustrante que me resultan tus acciones, vaciar mi vaso. Entonces o sea, si realmente quiero mejorar mi relación contigo, entonces tengo que comprometerme, no a cambiarte. No, sino a tener yo menos lleno el vaso constantemente, ¿no? Constantemente. Y entonces la plática contigo va a ser más light, porque con el vaso lleno se cae el café y explota la bomba. Con el vaso a la mitad se cae el café y no pasa nada no pasa más allá del se cayó el café. Ni modo. Se cayó la partecita que quedaba del café. Y ya. ¿No? O no se cayó nada, te zarandean, todavía tiene, pero no se derrama porque no es demasiada. Entonces, lo más importante, porque muchas de las personas que siguen nuestros podcasts y que lo que buscan es, yo lo que quiero es poder hablar asertivamente con alguien. O poder decirle a alguien lo que no me parece, lo que no me gusta.
¿cómo puedo hablar con mi hijo de que consume droga? Y entonces, antes de ir a hablar con nadie, tienes que hablar contigo y buscar que tu vaso esté vacío. ¿Y cuál es tu intención para esa situación? Si tu intención es mejorar la relación con tu hijo, perfecto. Si tu intención es controlar el consumo de sustancias de tu hijo, ¿no? Error, porque no lo vas a lograr. O sea, el consumo aunque de sustancias, le hables bonito, aunque le hables asertivamente, el consumo de sustancias es que te hace no daño. se controla. No se controla. O sea, claro. El asunto con el consumo de sustancias, que en un adicto es: no lo controlo, no lo curo y no lo causo. Entonces no puedes controlar algo que no es de tu control, toca. Que no te toca. Entonces lo mismo pasa con cualquier persona que vas y la criticas. Si yo voy y te critico y lo que quiero es que te enojes, perfecto. Pero entonces cuestiónate por qué la persona te respondió como te respondió. Porque también en codependencia sucede cosas de esta manera. O sea, las codependientes no tenemos claro, los codependientes no tenemos claro la intención que tenemos hasta que ya el otro reaccionó. Ok. Y es que yo no quería, mal. Es que yo no quería que se enojara, yo no se lo dije para que se enojara. Esa no era mi intención. Entonces, ¿cuál era tu intención? Decirle lo que tiene que hacer. O decirle lo que me molestó, pero no te das cuenta exactamente qué estás provocando en el otro. Ni tampoco te haces responsable. Claro. Y entonces en una relación tiene que haber responsabilidad afectiva. O sea, yo voy contigo y sé que voy a provocar algo en ti. Entonces no nada más es, yo se lo tengo que decir porque soy su madre, sino... Claro. Yo sé que voy a provocar algo en ti, tengo que hacerme responsable de lo que yo provoco en ti. Y llega un momento, eso que acabas de decir, yo se lo tengo que decir porque soy su madre, pero llega el momento en que la mamá ya no está para decir esas cosas porque el hijo ya es adulto. O sea, ya pasó y aquí hay una brecha, hay una línea muy delgadita en la que una mamá es mamá y se encarga de que tú hagas las cosas como ella dice que las hagas, bien o mal, ella se encarga. Y hay un punto en el que ya no puede decirte porque ya no estás para ser educado. Y esto que estás tocando es algo muy importante, porque al final, lo voy a repetir porque no me acerqué el micrófono. Okay. Esto que acabas de decir es muy importante, porque al final de cuentas, yo tengo que tratar a la otra persona con respeto. Y no la tengo. Y bueno, y si quiero realmente tener una conversación que construya en nuestro vínculo, no lo puedo subestimar. Entonces, cuando yo hablo con alguien y quiero mejorar mi relación con él porque esa persona con sus acciones me está afectando, no es que no le digas cómo te está afectando, es que le digas cómo te está afectando, no que le digas, es que eres esto y esto y esto y esto, porque esto y esto, y entonces no le estás diciendo cómo te está afectando. Claro. Sino le estás diciendo cómo tiene que comportarse para que no te afecte. Entonces, tú deberías de hacer esto, pero ¿por qué te comportas así? Entonces es un reclamo, es una ganas de decirle cómo debería de ser las cosas, y cuando estás queriendo construir, solo tienes que enunciar la acción y cómo te sentiste tú. Sí, estamos hablando de lo que hiciste, no de quién eres. Y tengo que mostrar exactamente, y tengo que mostrar claramente mi intención de que yo quiero seguir teniendo una mejor relación contigo. O sea, que si voy a hablar contigo de algo que me súper molestó, una, vacío mi vaso, y otra es mi intención. Vacío mi vaso, no contigo. No contigo, en un espacio correcto. En un espacio aparte. No contigo, exacto. Ahora, preparo mi momento para estar contigo y decirte lo que me pasó a mí con lo que tú hiciste. Hasta practico mi speech. En la regadera, a solas. O sea, sí, funciona, ¿no? Pero al final
Pregunta. Esta pregunta creo que la podemos tener muchísimos. ¿El único lugar donde puedo vaciar mi vaso es en terapia? El único lugar donde puedes pasar tu vaso, no necesariamente es en terapia, pero la gente que está en recuperación tiene espacios como los grupos de 12 pasos, un buen compañero o padrino, madrina, sponsor que te escucha, las personas que van al templo tienen un pastor, una pastora que los escucha. O no necesariamente tiene que ser alguien externo a tu familia, puede ser otro miembro de tu familia que tú sepas que es bien objetivo y que no te va a hacer más grande el enojo. A llenar más el vaso, ¿no? Exacto. O bien puedes escribirlo, sacar todo lo que estás sintiendo, respirar, meditar, hacer ejercicio, o sea, sacar esa emoción que tienes dentro para poderla entender y tramitar. Ahora, la gente que tiene autoconocimiento es porque ha buscado espacios en donde le ayudan a tener autoconocimiento. Hacer una actividad, ir al spa, correr, nadar, ese tipo de cosas, ¿funciona? Funciona, pero con la intención de quitar esa emoción que te está sobrepasando, ¿me explico? O sea, si yo lo hago es porque sé que estoy cargada de una emoción que no quiero darle al otro, que no quiero... Es que en algún lugar leí, ir al spa no es terapia, correr no es terapia. Y dije, a ver, vamos a ver los comentarios. Y había muchos comentarios que decían, pero es que sí puede ser terapéutico ir a un spa. Y digo, pero como que no trabajas igual, ¿no? Entonces, por eso pregunto, ¿sí o no? O sea, es que nada sustituye una terapia. Ok. No, de entrada eso. Una terapia. Ok, ya. Con eso ya me contestaste. Nada sustituye una terapia. Puedes tener espacios para drenar la emoción o sacarla, etcétera, sí. Puedes encontrar estos espacios, sí. Pero nada sustituye una terapia con un profesional. De acuerdo, ok, perfecto. Entonces, si yo quiero decirle al otro algo que necesito decirle porque su conducta me ha molestado, me es incómoda, me enoja, etcétera, tengo que primero pensar si quiero tener una relación con esa persona para el futuro. O sea, si quiero construir una mejor relación con esa persona. Ok. Entonces es una crítica, es un feedback, es una crítica buena para el otro, que va a construir. Aunque no me la pida. No es que yo no voy a ir a decirte nada que no tenga que ver conmigo. O sea, yo puedo estar viendo que te estás... Ok. Nada que no tenga que ver conmigo. De acuerdo. Ok, ya. Quedó clarísimo el punto. Sí, de acuerdo. O sea, yo puedo ver que te estás equivocando, pero pues, si no me estás pidiendo mi opinión, yo no te la digo. No tengo por qué dártela. Bien. Ese es un punto. Luego, échale. Otro punto es que le tienes que preguntar a la persona con la que quieres conversar ese punto si esa persona está dispuesta a invertir tiempo y energía en esa conversación. O sea, yo no puedo llegar a decirte, tengo que hablar contigo y me escuchas. Ok. Sino le tienes que preguntar, ¿no? Y esto no lo estoy diciendo porque lo haga yo, Ro. No, sabes perfectamente que no. No. Pero me puse a investigar qué era, cómo era, para hablar de manera... No, y dije, wow, es que sí es cierto. Es que exacto, es que sí es cierto. Es que tengo que hablar contigo de esto y necesito sacarlo. Sí, pues entonces estoy vaciando mi vaso contigo. Exacto. O sea, tú tienes... ¿no? O sea, te tengo que preguntar, quiero hablar contigo un tema importante para nuestra relación, que me ha estado molestando. ¿Quieres invertir tiempo y energía en hablarlo conmigo? No. Si dices no, ya te chingaste, como decimos aquí en mi pueblo. ¿Yo? Aunque diga que... yo. ¿No? Entonces dices, ok, lo necesito yo hablarlo. Ojalá puedas construir ese tiempo y energía para que lo podamos hablar porque es muy importante. Y le puedo decir el tema. Eso. Es acerca de tu mal humor. Puede haber negociación en cuanto a... No vamos a hablar del punto, pero sí quiero saber qué punto es. Sí, claro. Y te digo,
es acerca de tu mal genio, es acerca de... ¿Qué tiene mi mal genio? Exacto. Es acerca... No, bueno, ya si me contestas así, vamos con un juez mejor, porque imagínate. No hay manera. No te ahogues. Perdón. Entonces, el asunto es que el otro tiene que estar dispuesto. Pero cuando estoy con un adicto, esto no sucede. Y aparte de que no sucede cuando estás con un adicto, cuando tienes el vaso lleno, tampoco sucede, ¿no? Porque lo necesito sacar ahorita y me vale lo que opines. Entonces, cuando estás con una persona a la que le tienes que decir algo y esa persona no está disponible, tienes que estar lo más disponible tú y encontrar el mejor momento para la otra persona. O sea, que no esté enojado, que no esté llegando de la calle, que no esté... O sea, tienes que buscar un buen momento, el famoso timing. Lo ideal es que las dos personas estén dispuestas al diálogo. Ok. Y la tercera parte es que cuando vas a confrontar a esa persona, tienes que pensar no nada más en lo que tú quieres decirle que te lastimó, sino también pensar en el otro. Cuando yo voy a decirte, es que lo que tú haces me lastima y me pone mal o esto que hiciste fue terrible, ¿verdad? Solo estoy pensando en lo que tú me hiciste a mí. Entonces solo estoy pensando en mí. Sí. Cuando yo quiero realmente construir, por eso me tengo que tomar un tiempo para pensar qué te tengo que decir. Tengo que tomarme un tiempo para pensarlo antes, porque entonces yo también pienso en ti. Pienso no en tus intenciones ni nada, sino pienso en cuando yo le diga esto a él, cuando yo hable con él de esto, lo conozco y sé que hay ciertas cosas que no le puedo tocar de esta manera porque lo voy a detonar. Y ahí es donde yo me hago responsable emocionalmente de lo que te voy a decir. Porque si yo voy con la intención de lastimarte... Paréntesis. ¿Puede ser porque los vasos son de diferente tamaño? Sí, puede ser que los vasos sean de diferente tamaño, o yo sé que tú no estás en proceso terapéutico, por ejemplo. Ok, ya. Y entonces tu vasito va a estar rellenito. Constantemente. Entonces, tengo que pensar también en la consecuencia que voy a tener de decirte esto. Y vale la pena decirle a alguien algo así cuando tiene el vaso medio lleno y no se ve por ningún lado que tenga la intención de vaciarlo. Sí, vale la pena decirlo porque tienes que hablar de ti. Y ahí es donde es importante no centrarte en que el otro cambie. Porque yo le voy a decir al otro para informarle lo que está pasando entre él y yo, o ella y yo. Si la otra persona, al enterarse de lo que está pasando, y no voy a hablarle de lo que tiene que hacer o no tiene que hacer, sino voy a hablarle de lo que me está pasando a mí, con lo que él hace o ella hace, entonces, y lo que me encuentro en el otro es una total indisponibilidad para el cambio, para el diálogo, entonces yo me tengo que preguntar qué quiero yo en esa relación. De acuerdo. O sea, yo ya te avisé lo que está pasando, yo ya te lo dije para construir. Yo ya te dije cómo me siento a partir de... Yo ya te dije cómo me siento, no te digo, y si no cambias, entonces me voy a divorciar de ti, o no te amenazo, no, yo ya te lo dije, como dices tú, te mando el balón a tu cancha y te pido que tú por favor lo pienses y lo platiques con alguien o veas qué vas a hacer al respecto. Claro. Y es así como se ponen límites. Yo no voy a criticarte, yo te voy a decir lo que a mí me está pasando con eso. Y como tú lo recibas, esa es la otra parte. No, o sea, cuando alguien llega y te dice, vamos del otro lado, cuando tú vienes y me dices a mí, oye, es que esto y esto y esto, ¿qué está pasando? O sea, ¿cómo puedo yo estar abierta a recibir lo que tú me vas a decir? ¿Qué tienes que hacer tú cómo te tienes que preparar para ese momento?
cuando vas a recibir no estás en lo correcto, no es una crítica a final de cuentas, una ¿no? crítica. Y entonces esa parte, ahí es donde decimos, bueno, es muy difícil recibir una crítica. Creo que es de las cosas más difíciles que un adulto puede hacer, puede vivir en la vida. Claro. Y generalmente es la guerra que tienen muchísimas parejas. Porque se la viven en ello. Porque se la viven en... O porque la relación gira en torno a ello. O porque siempre están, o sea, porque no cambian. Porque saben que al otro no le gusta ciertas cosas que podrías cambiar y no las haces porque tú eres así. Claro. Entonces siempre hay disgusto. No están contentos. ¿Y tiene solución? Entonces fíjate, cuando yo quiero, o sea, a mí me dices, ¿estás dispuesta a recibir la crítica? Bueno, ya que me pasa esto, ya esto, ok. ¿Cómo la recibo yo si yo sí quiero tener una relación contigo o permanecer en una relación contigo? Entonces lo que sigue es que lo que tengo que aceptar es que de entrada me voy a sentir mal con lo que me digas. De entrada, De entrada me voy a sentir muy mal con lo que me digas, no me va a parecer, no me va a gustar. Mi sistema nervioso me va a decir, defiéndete. ¡Ataca! ¿No? Sí. Lo primerito, sí. Entonces de entrada tengo que aceptar. Ok, me va a decir algo que no me va a gustar y me voy a sentir mal. Lo que tengo que aceptar. Entonces, segundo, la recomendación es que después de que te dice alguien, tu pareja o tu jefe o alguien, algo que hiciste mal, algo que no está bien, que no les gustó, le digas, dame un minuto, dame un día, lo voy a pensar. O sea, no de inmediato reacciones, porque tu reacción inmediata va a ser defensiva. Vamos. Ahorita mencionaste algo que puede tener un giro. No es lo mismo que te critique tu pareja a que te critique tu jefe. ¿Estamos de acuerdo? No. Sí, sí estamos de acuerdo. Sí, no es lo mismo. Ya lo entendí. Porque a final de cuentas tu pareja es tu igual y tu jefe es tu superior. Tu jefe no te va a decir, oye, tengo que platicar contigo algunas cosas. No, ahorita no quiero, ¿no? Pues no le vas a decir eso a tu jefe. Entonces, podemos verlo otro día porque ahorita no estoy de humor, ¿no? O sea, no, el jefe no te va a preguntar, el jefe te va a decir, a ver, Godínez, perdón para los Godínez, Godínez, ven a mi oficina. Y en ese momento te va a soltar, ¿no? El ramalazo. El ramalazo y la crítica, ¿no? Sí. Ahí, y no le vas a contestar defensivamente. El enojo que te va a generar lo que te está diciendo te lo vas a tener que tragar porque al jefe no le vas a contestar. Pero sí le puedes decir, dame un día para procesar lo que me estás diciendo. Para mí es importante y te tienes que decir, mi cerebro no está cableado para responder a una crítica de manera sonriente y bien, voy a cambiar. No, tengo que procesarlo. Entonces, la manera responsable de recibir una crítica es, me voy a sentir mal, sí me voy a sentir mal, aceptarlo y después decir, ¿sabes qué? Dame un día, dame una hora, dame unos minutos para procesar lo que me estás diciendo. Ya. Entonces, y eso sí se lo puedes decir a tu jefe. Ah, sí, claro. Sí, yo creo eso que sí. Le puedes decir, oye, digo, a menos que tu jefe sea el peor jefe del planeta, ¿no? Entonces, pues, vamos, si no se lo puedes decir, entonces el jefe no te va a criticar, te va a despedir. Claro. Entonces, hay versiones, ¿no? Es que mi jefe es el peor. Bueno, pero pues es que a ti se la pasa diciéndote porque tú te la pasas llegando tarde, ¿no? También tú qué estás haciendo en el proceso para que la crítica se venga una tras otra, ¿no? Exacto. Entonces, ahí es donde yo te diría, bueno, tienes que preguntarte, esto sí te lo digo como de entre pareja, no con tu jefe nada más. Okay. Con tu jefe es otra cosa, pero con tu pareja. Si que te preguntes cuando lo vayas a pensar a tu esquina, ¿qué pasaría? ¿Qué hubiera pasado si mi pareja no me hubiera dicho esto?
O sea, esto ella dice o él dice que es importante para él, para nuestra relación, que no puede ser hasta un deal breaker o puede ser algo que se acumule. Si ella no se hubiera atrevido amorosamente a decírmelo, ¿qué hubiera pasado? Hubiera seguido igual. Yo hubiera seguido igual. Exacto. Y a lo mejor ni cuenta me doy de que me estoy equivocando. Entonces tengo que pensar muy seriamente que si la otra persona no me dice eso, mi relación puede estar en riesgo. ¿Quiero eso? Claro. Quiero que mi relación se acabe. Quiero seguirla lastimando a ella. Quiero seguirlo lastimando a él. Quiero que se siga sintiendo incómodo conmigo, etcétera. Que a final de cuentas, en una relación de pareja, pongamos que el primer año es un año de adaptación, no es un año de luna de miel, es un año de adaptación. Es un año complicadito. Es muy complicado porque es de adaptarse el uno al otro. Entonces es que a mí me choca que me quiten la comida de mi plato, ¿no? Y al otro le encanta quitarle la comida de su plato, ¿no? Exacto. Pero por tener una relación sana, no le digo nada, no le digo que no me quite la comida del plato, no le digo que a mí me molesta que me quiten la comida del plato. Ajá. Entonces, como no le digo nada y él me lo sigue y él sigue metiendo su tenedor a mi plato, sigue haciéndome hervir la sangre que me quite la comida del plato. Pero entonces, ¿en qué momento se lo digo? Al momento de que empieza, o la primera vez que va a meter su tenedor a mi plato, es en el momento en el que le digo, no me gusta que hagas eso, o ya que se llenó mi vaso, de que mete su tenedor a mi plato. Yo te diría que si es una relación en donde le tienes mucha confianza, pues le vas a decir, no me gusta esto, cariño. Pero desde el principio. Desde el principio. Y desde el principio pareja, ¿no? Es tu pareja, pues sí. No, pero bueno, habemos quienes no sabemos o no podemos o no nos atrevemos. Y esa es la cuestión, ¿no? O sea, esa es mi pregunta. ¿Se lo tengo que decir al principio? No se lo tengo que decir porque nos da pena, porque... Se lo tendrías que decir desde el principio, pero si no puedes, porque no te atreves, porque tienes miedo a no ser amado, entonces eso sí es tuyo. Y o sea, entonces, el que yo no hable de las cosas que me lastiman o que me incomodan o que me molestan, es responsabilidad también mía. Claro. Estamos hablando de quien lo está recibiendo ahorita, o sea, del que al que recibe la crítica se tiene que preguntar. No porque no me lo dijo antes, o qué exagerada, o no aguanta nada, o ay, ¿qué le va a pasar que tome la comida de su plato? Lo que sea. Sino es, si no me lo dice y para ella o para él esto es tan molesto o tan difícil, entonces, ¿qué pasaría? ¿Qué va a pasar si yo no cambio? Claro. Entonces, aquí el asunto es, antes de que la cosa se convierta en algo mucho más complicado y que resulte que el hecho de que yo meta mi tenedor a tu plato sea algo muy grave, platiquémoslo mientras sea algo pequeñito. Exacto. Y también tienes que pensar, puede que mi pareja no lo hable conmigo y lo hable en otro lado. ¿Qué pasaría si ella lo hablara o él lo hablara en otro lado, quejándose de mí y no lo habla conmigo? Y sigue pasando. ¿Cómo me sentiría yo? ¿Y me enteré por otro lado? O no me enteré. Okay. Pero ¿qué está pasando? ¿Qué pasaría si para ella, para mantener la fiesta en paz, se lo dice a alguien, se desahoga en otros espacios y no me lo dice? Lo tramita en terapia. Y no me lo dice. Claro. ¿Qué pasaría con nuestra relación y conmigo? ¿Sería bueno? No, creo que no. Sí. Pues no, claro que no. Por eso pregunto. Entonces, a la hora de que cuando estés tan enojado porque te están criticando, entonces decir, bueno, si no me lo dice o lo dice en otro lado, pues lo mejor es que me lo diga y yo asumo mi responsabilidad en lo que yo estoy haciendo. Claro. Y en lo que a mí me toca. Porque, por ejemplo, pongo el ejemplo del tenedor en la comida, porque a lo mejor para una persona sí, es aberrante. Es aberrante y para la otra no es nada. Y son cosas diametralmente opuestas, ¿no? Ahí no pasa nada si meto mi tenedor en tu plato y para la otra es
Sí, pues es aberrante para la otra persona. Y son cosas vistas desde puntos opuestos completamente. Entonces, cuando yo voy, o sea, cuando yo recibo la crítica, también tengo que pensar cuando se me va bajando el impacto y la sensación de inadecuación y de culpa y de vergüenza, pienso, bueno, esto me ayuda a mí a ser mejor, esto me ayuda a mí a que nuestra relación se mantenga, esto me ayuda a mí a que las cosas funcionen mejor. ¿Cuál es la intención de la persona que me lo está diciendo? Su intención es sumar a nuestra relación y invertir en nuestra relación y que se mantenga nuestra relación viva y para bien, o su intención es controlarme, o su intención es mentarme la madre, ¿no? Y esa es una buena forma de mentarme la madre, ¿no? Ajá. Y entonces tú tienes que pensar cuál es la intención. Y si no te quedó clara, se la tendrías que preguntar. ¿Con qué intención me estás diciendo esto? No te quedó claro que no le gusta que metan tu tenedor en su plato. Ay, digo, no vayas a terapia, ve a la escuela. Sí, Rorro, pero estamos hablando de cosas más complicadas que el tenedor. Sí. No, Rorro, es muy simple. Bueno, ando simplón hoy. Sí, hoy anda simplón. Hoy ando simplón. Entonces, fíjate, cuando confronto al otro, lo que yo quiero decirle al otro es que él o ella es maravilloso, pero que lo que está haciendo no es tan maravilloso. O sea, que hablamos de la acción, no de la persona. Exactamente. Que es lo que, por ejemplo, el que un chavo haga una tontería no lo convierte en tonto. Significa que hizo una tontería y lo que se está castigando es la tontería. No al chavo, no se le está diciendo, el chavo no se está volviendo tonto por hacer una tontería, ¿no? Exactamente. Entonces, también cuando yo te juzgo, mi tono y la construcción de la frase es clarísima. Entonces, cuando yo te digo, es que tú no deberías de hacer esto, o es que tú no deberías de decir esto, te estoy juzgando. Claro. Y entonces tengo que ponerme a pensar claramente si voy a juzgarte y si lo que te estoy diciendo te está juzgando. Si mi pareja o la persona con la que hablé me dice, me siento juzgada, yo que digo la crítica, tengo que pensar, ¿lo estaré juzgando? ¿Cómo lo construí? Porque la mayoría de las veces sí, lo que hacemos es juzgar. Y el juicio es algo que tiene un valor. O sea, tú eres o no eres esto por lo que haces o no haces. Entonces, si yo tengo un problema contigo, no me voy a sentar a juzgarte, me tengo que mostrar curiosa. O sea, a ver, platícame por qué pasa esto, ¿tú sabes? Claro que si estás muy enojada, no vas a hacer eso. Entonces, por eso no puedes estar enojado cuando vayas a hablar con la otra persona. Pero también nosotros no tenemos el entrenamiento que tiene un terapeuta como para preguntar todo, ¿no? ¿Y por qué crees que sucede eso? Pero, o sea, sí entiendo el punto de lo que podríamos llegar a hacer para no ser tan jueces, ¿no? Sí. Y que sí, me suena muy razonable. Pero en la calentura del momento, ¿cuántos lo hacemos? Pero por eso te tienes que aprender a regular. Porque no puedes hablar con el otro cuando estás caliente, porque derramas tu vaso. Ok, pero si ya no hay otra opción, porque ya los dos nos enfrascamos en el pleito. Que al final de cuentas. O sea, es que no estamos hablando de pleito, estamos hablando de crítica. Si estás en un pleito, estás peleando, no estás lo estás juzgando y estás mentándole ahí. ¿Y no puede ser que ahí empiece el pleito? Y ahí empieza el pleito y después puedes recapacitar. De acuerdo. Y construir. De acuerdo. Ok. ¿No? Pero entonces aquí, déjame ver si entendimos todos los buscadores y yo entendimos bien. El asunto es frenarme antes de empezar.
antes de decir cualquier cosa me tengo que frenar, decir, a ver, ¿cuál va a ser la intención al decir esto? ¿Cómo lo va a tomar la otra persona si se lo digo sin decirle agua va? ¿Cómo me va a contestar y en qué vamos a terminar esta conversación? Exacto. Entonces, eso es lo primero que tengo que hacer, detenerme y recapacitar las consecuencias de lo que voy a decir. Uh-huh. ¿Sí? Eso es lo primerito. Sí. Y lo segundo también tiene que ver con las formas en las que yo se lo diga, va a ser la forma en la que lo va a recibir y por lo tanto va a tener un resultado diferente dependiendo de cómo se lo diga. Exacto. Y 3, tener el vaso vacío. Tratar de tener el vaso vacío la mayor parte del tiempo. Porque no sabemos en qué momento nos van a decir algo o vamos a decir algo. Y no es lo mismo decirlo con el vaso vacío que con el vaso lleno. Exacto. ¿Te entendí bien? Sí. ¿Me faltó algo? Creo que no. Eres un buen estudiante. Pero entonces te tienes que hacer constantemente responsable de ti, no del otro. Que esa es la parte que nos cuesta mucho trabajo. Exactamente. Porque pensamos en lo que tiene que cambiar el otro en lugar de pensar en lo que nosotros tenemos que ajustar. Y entonces la responsabilidad en una relación de pareja o en una relación con nuestros hijos es estar muy atentos a nosotros mismos. Estás atento al otro, sí, definitivo, pues lo quieres, estás con el otro, tienes una relación, pero estás definitivamente desconectado de ti cuando hay demasiados pleitos. Sí. Entonces, una manera de evaluar qué tan desconectado estás de ti es qué tantos pleitos estás teniendo con tu pareja, por ejemplo. Ok. Pero ese, ¿qué tantos pleitos estás teniendo? Tendría que tener también un dato de tiempo, ¿no? Pues, ¿cuántos pleitos tienes al día? Exacto, ¿cuántos pleitos tienes al día? Órale, al día. Yo pensaría al mes. No. Bueno, al mes es una pareja más normal y funcional, pero acuérdate que estamos hablando con... Okay. ¿No? Al día me peleo con ella 10 veces. No, bueno, ¿no? Me la vivo enojado. Te la vives enojado. Entonces, ¿qué tanto? O sea, ahí es donde tengo que mirarme a mí. Entonces, pase a la ventanilla 7. La ventanilla 7. Les presento la ventanilla 7. Entonces... tengo 10 pleitos al día, pase a la ventanilla 7, o sea, vaya terapia, o sea. Exactamente. Sí, o sea, tengo que, pero el asunto es, si yo estoy criticando constantemente al otro, si yo estoy queriendo que el otro cambie constantemente, o si todo el tiempo estoy recibiendo crítica tras crítica, tras crítica, tras crítica, ¿qué está pasando conmigo? Pero porque muchas codependientes o muchas personas se centran en todo el tiempo estoy mal, todo el tiempo estaré mal. Si todo el tiempo te están critique, entonces claro que dices, estoy mal todo el tiempo, estoy pésima, soy pésima persona. ¡Qué fuerte! Y no necesariamente es eso. O sea, pero también entonces... te tienes que poner a pensar, ¿por qué me estará diciendo todo el tiempo que no está de acuerdo conmigo en nada? ¿Sí soy yo? Y es eso. O es el otro, es ella o es él que no está conforme con nada y todo el tiempo me está diciendo que no. O es esta persona, o ya no está funcionando, o no está contento, o qué. Claro. ¿No? Pero no entonces nada más agregaríamos en el punto número 4 de los que resumí. También dile cosas buenas a tu pareja, ¿no? O sea, no solamente de crítica vive el hombre, ¿no? O sea, no solo para mejorar necesitamos que ser criticados o criticar. Para mejorar también nos pueden decir cosas buenas, las cosas que estamos haciendo bien. Claro, y las cosas que estás haciendo bien, o las cosas que te gustan del otro, o las cosas que lo feliz que el otro te hace, agradecerle al otro, ¿no? Su presencia, su constancia, su esfuerzo, ¿no? Su trabajo, todas las cosas agradecérselas, porque pues al final de cuentas lo quieres, estás con el otro porque lo quieres, y también es preguntarle al otro, ¿en qué te puedo servir? ¿Qué puedo hacer hoy yo para que tú seas más feliz? Dejar de tener el genio que tienes. Bueno, en dado caso que ya haya resuelto mi mal genio. Ok. Eso fue un chiste. ¿Sí estás de acuerdo? O sea, no nada más se trata de que el otro te dé o que el otro haga. Sí, ¿no? O que el otro cambie. Exacto. También se trata de que mantenga lo bueno que hace, ¿no? Y que tú también estés abierta o abierto a
que tengo que mejorar yo. Sí. Y lo digo, o sea, tiene que ser de ida y vuelta. Okay. Vamos a construir juntos. Muy Tú te bien. equivocaste en esto, pero a lo mejor yo me equivoco en algo al mismo tiempo. ¿Yo en qué me equivoqué? Ya ven. Yo me buscadores, equivoco. Ya ven cómo es esta cuestión. Ya ven lo que es vivir con este hombre. Entonces, Ok. ahí estamos. O sea, para construir una relación se necesitan, por eso dicen las abuelas, para que haya un pleito se necesitan dos y para que haya una reconciliación se necesitan dos. Claro. Entonces, esa es la parte en donde cada uno necesitamos poner nuestra conciencia, nuestra Muy toma bien. de conciencia. Muy bien, suena bien. Nos gusta. La constante crítica no construye. No. Y menos si tienes el vaso lleno, menos si la forma en la que lo dices no es la correcta. Pues no vas a obtener los resultados que tú esperas, ¿no? Y no construye, sí destruye. Porque Sí. mi cerebro está cableado para defenderse. Y vas a construir, vas a poder, puedes, con constante crítica puedes destruir una persona, sí. Claro. Entonces tienes que tener mucho cuidado que sale de tu boca. Sí. Porque sí. puedes lastimar Dañar. profundamente a otra persona con tu boca. Muy bien. Cierto. Suena lógico. Qué fuerte. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo. Muy bien, pues creo que por hoy hemos Por el terminado de hablar sobre la crítica. Hay muchísimas maneras de abordar el tema de la crítica, pero yo quise abordarla como la parte constructiva en una Ok. relación. Hay otras partes de la crítica en donde, por ejemplo, hablábamos de la crítica a las mujeres sistemáticamente, hoy Uy. hablábamos de la crítica al sobrepeso, pero hoy me quise enfocar En la pareja. en la pareja o en la otro. relación Directa. amorosa con alguien más. Muy bien. Cómo manejarlo. Muy bien. Buenazo. Oigan, pues Buenazo. entonces nos escuchamos bien pronto. Si te gustó este podcast, por favor, síguenos, Haznos una crítica buena. mándanos tus comentarios. Y si no te gustó, no te preocupes, dale para otro lado, no pasa nada. Estamos para construir un espacio de recuperación y de diálogo. Y eso es lo más importante para nosotros, que todos podamos seguir buscando nuestra voz. De acuerdo. Les dejamos un abrazo, nos vemos bien pronto y muchas gracias por escucharnos. Si nos estás viendo en video, por vernos. Y si tienen algún tema que quieren que toquemos, pues mándenlo, ¿no? Sí, que lo manden. Este fue un tema mandado por uno de los buscadores. Ah, mira. De hecho, no te conté eso, no se los dije, No pero sabía. por ahí vi a alguien que nos dijo, pues Pues platicar entonces sobre la mándenos qué crítica. temas querrían que toquemos y con mucho gusto Aquí les está. tocamos el tema. Tan, tararán, tan, tan, tin, 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 tin. Buenísimo. Oigan, pues nos vemos pronto, les dejamos un abrazo y sigan buscando su voz. Adiosito. Adiós.